Entonces serían las herramientas a utilizar. La velocidad de corte va a ser de 150 metros por minuto. La velocidad de corte para acabado sería 185 metros por minuto. El avance para desbaste sería de 0.75 milímetros por revolución. Para acabado de 0.4 milímetros por revolución. Ok, profundidad de corte sería de 2.5. El acabado o el material para acabado va a ser de medio milímetro para X y también para Z. Okay. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que vamos a empezar a hacer sería ponerle el nombre a la pieza. Vamos a decirle que va a ser la pieza número 7. Y empezamos con los bloques N10, G21, G90, N20, G28 para mandar a home, U0, W0, N30, M06, T0101, N40, M03 y S. Entonces vamos a calcular las RPMs. En este caso vamos a tomar los datos que tenemos. Nos dice que el diámetro en este punto es de 101.6 milímetros, es el dato que vamos a tomar, y que la velocidad de corte va a ser de 150 metros por minuto. Entonces vamos a calcularlo y decimos que 150 por 1000 nos va a dar 150.000, esto entre 3.1416, que va a multiplicar al diámetro, que sería de 101.6, estaría dando una velocidad de RPMs de 469.9, 470. Ok, entonces vamos a ver. Entonces vamos a introducirlo. 470 RPMs. N50. Posicionamos G00, X. Tengo un diámetro de 101.6. Le voy a dar 2 milímetros. Quedaría como 103.6. Z lo mando a 0. Ok, entonces ya posicioné mi pieza. Entonces la herramienta se posicionaría por aquí más o menos. Ok, entonces voy a empezar a seguir las referencias. Entonces lo primero que voy a hacer es posicionar la herramienta en esta esquina que voy a considerar como el punto 1. Al estar de aquí, este sería el punto 1, aquí sería el punto 2, aquí sería subir el punto 3, después punto 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Serían los 8 puntos que voy a mecanizar. Bueno, antes de eso, N60 voy a carear. Voy a mandar a X0, Z se mantiene en 0 y el avance en este caso me dice que sería de 0.75 milímetros por revolución.
Entonces voy a multiplicar este 0.75 por las RPMs que calculé anteriormente, que serían 470. Entonces vamos a hacer el cálculo. Serían 470 por 0.75. Me va a dar un valor de 352.5. Vamos a dejarlo en 353. Ok. Tengo el avance. Después N70. Subo la herramienta. G00, X100, Z2, alejo de la cara. N80, G01, X se mantiene en 100 y Z lo voy a mandar hasta menos 180. F 353. ¿Vale? Entonces esta primera parte va a ser para lo que sería el careado. Regresamos y posteriormente el cilindrado. Y ya que hasta aquí, otra vez regresamos a la referencia. Entonces N90, G00, X102 para que no raye la superficie y Z la mandamos a 2. ¿Vale? Entonces en esta parte pues ya tenemos lo que sería el careado y el cilindrado. Ahora sí, vamos a empezar con el ciclo. Entonces voy a posicionarlo en este primer punto. Me dice que este primer punto va a tener un diámetro de 37. Z pues sería 0. Entonces abrimos el ciclo N100, G71, U y R. U me habían dado en los datos que la profundidad de corte para esta pieza va a ser de 2.5 milímetros. Entonces es el valor que voy a ponerle. Entonces, un 2.5. La retracción la voy a manejar de la misma medida para no meterme en problemas. N110. Otra vez G71. Aquí sería P, Q, U, W y F. Entonces, ¿dónde voy a empezar a describir el perfil? En el bloque 120. ¿Dónde va a terminar? Bueno, eso todavía no lo sé. Lo dejo pendiente. Sobre material sería de medio milímetro. Y sobre material en Z también sería de medio milímetro. El avance, pues ya lo había calculado que va a ser este. Entonces voy a utilizar el mismo valor. 353. ¿Vale? El único valor que me falta sería la Q. Vamos a ver dónde terminaría. N120. N120. Ok, entonces empiezo. Mi posicionamiento está en 2. Voy a mandar con un G00 a este punto. Entonces sería G00, X37, Z0. Ok, sería el primer punto. Después de ahí, la herramienta lo que vas a tener que hacer es seguir toda esta superficie. No puedo hacer que la herramienta haga esa ranura porque geométricamente no es la herramienta correcta. ¿Ok? Si yo intentara hacer que la herramienta hiciera esta ranura, pues obviamente la parte de atrás de la herramienta iba a quitar material que no quiero que quite y eso estaría deformando la pieza. Entonces voy a tomar en cuenta para este ciclo que la herramienta va a generar un cilindrado hasta esta longitud, ¿sale? Omitiendo esta ranura para no dañar la pieza en esa operación. Entonces N130. Ahora sí, G01, X se mantiene en 37 y Z va a avanzar hasta, aquí me marca que es de 35 y el espesor de la ranura sería de 5 hasta menos 40. ¿Ok? Entonces la herramienta llega ahí. Ahora lo que tiene que hacer es subir para hacer este cilindrado. ¿Hasta dónde tiene que subir? Me marca que a un diámetro de 48. Entonces N140, nuevamente sería un G01.
X tiene que subir hasta 48 y Z se mantiene en menos 40. ¿Ok? Y de aquí la herramienta tiene que hacer este cilindrado. Y lo mismo, aquí no puede hacer este ranurado porque estaría cortando la parte trasera de la herramienta. Entonces omitimos y decimos que tiene que cilindrar hasta este punto, que sería 35 más 5, 40 más 45, 85 más, no es cierto, 35, 40, 85 más 8, 93. ¿Ok? Entonces el siguiente sería N150, G01, X se mantiene en 48 y Z avanza hasta menos 93. ¿Okay? Entonces la herramienta ya se ubica ahí. Y ahora lo que hay que hacer es esta pendiente hasta acá. Entonces N160, G01, X, ¿hasta dónde tiene que subir? Hasta este diámetro, pero si se dan cuenta, en el esquema no me dicen la medida de este diámetro, entonces tengo que calcularlo. Me dicen el valor del diámetro total, que sería de 100, ¿ok? Y me dan el valor de este radio, por lo tanto quiere decir que de aquí a acá voy a tener una distancia de 10 milímetros, ¿sale? Entonces, si tengo aquí 10 milímetros, de la parte inferior, pues debo de tener el mismo valor. Entonces, 100 menos 10 acá y 10 acá serían 20. Ese diámetro es de 80. Entonces, tendríamos que irnos hasta X80, Z menos. Estábamos en 93. Y 25 serían 118. Z menos 118. ¿Ok? De ahí la herramienta ahora tiene que avanzar recto hasta este punto donde empieza el arco. Y me dice que la magnitud de Z serían 15. Entonces N170. N170 sería un G01. X se mantiene en 80 y Z hasta 28. Z menos 133. 133. De aquí va a ser el arco. ¿Ok? Entonces sería N180, G02, sentido horario. X tiene que llegar hasta 100 y Z va a avanzar hasta menos 143. R10. N190, si quiero, mando la herramienta hasta el final, que sería este punto. Sería G01, X se mantiene en 100 y Z va a avanzar hasta menos 180. Ok. Entonces el ciclo termina hasta 190, es el valor que voy a poner aquí en Q, 190. De ahí, en N200, voy a reposicionar G00, X102, Z2, que sería el mismo punto de inicio. Ok. Después, N210, mando a Home, G28, U0, W0, N220,
Para el usillo, N230. Hago el cambio de herramienta, M06, T0202, N240. Prendo el usillo y voy a indicarle las RPMs que voy a utilizar. Esta parte ya es para lo que sería el acabado. Entonces tengo que utilizar la velocidad de corte que me marca para acabado. En este caso marca que es de 185. Entonces tengo que hacer el cálculo para esa velocidad de corte. Entonces serían 185 por 1000, serían 185,000 entre 185,000 entre 3.1416 por el diámetro. En este caso el diámetro mayor va a ser de 100 milímetros porque ya le quité en el corte. Entonces esto nos va a dar un valor de 588.8, 589 RPMs. Entonces lo pongo en el código como 589 con esta nueva velocidad de corte. Ok, ahí está. Posiciono N250, G00, X102, Z2, N260 e inicio el código de acabado o el ciclo de acabado G70, P, Q y F. Ok. Entonces, estos dos valores, los dos primeros, los voy a tomar del ciclo G71, que serían los mismos. 120, 190. Entonces aquí le pongo 120 y va a terminar en el 190. El avance voy a tener que calcularlo. Entonces aquí en los datos me da el valor de el avance para acabado sería 0.4. Ese 0.4 lo tengo que multiplicar por las RPMs que calculé para ese ciclo. Entonces serían 0.4 por 589. Entonces 589 por 0.4 me daría un valor de 235.6, 236. 236. ¿Okay? Ok, entonces hace el ciclo, termina 270, mando a referencia G00, X102, Z2, N280, G28, U0, W0, N290, M05. Ok, entonces ahí acabaría el ciclo de acabado y el ciclo de desbaste. En esto, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que se me haya pasado a mí? Todo bien, profe. Sí, ok, vale. Entonces ya terminamos la parte del cilindrado y del acabado. Ahora vamos a continuar con lo que sería el ranurado. Ok. Entonces esto se va a la referencia, se va a home y vamos a cambiar ahora por la herramienta de ranurado, que sería algo así. ¿Okay? Entonces empezamos. Paramos usillo, N300, hacemos el cambio de herramienta, M06,
sería la herramienta 3 con la compensación número 3. N310. Calculamos las RPMs. M03. S. Ok. Aquí para el proceso del ranurado, creo que les había comentado que podíamos hacer tener dos situaciones. Una en la cual pudiéramos mantener el avance de desbaste, que sería este, y reducir las RPMs a un cuarto, o al contrario, manejar las RPMs, calcular las RPMs para este ciclo y reducir el avance a un cuarto. Entonces, para este caso vamos a calcular las RPMs y lo único que vamos a hacer sería reducir el avance. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Para este caso, el diámetro más grande que vamos a mecanizar va a ser este de 48. Entonces es el que vamos a tomar en cuenta para calcular las RPMs. ¿Vale? Y la velocidad de corte en este caso sería de 150. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular las RPMs en función de esos datos. Entonces sería 48. ¿Cierto? Serían 150 por 1000, nos daría 150,000, ¿no? Entre 3.1416, que va a multiplicar el diámetro de 48, okay, nos daría una velocidad de 994 RPM, 994.7, 995. Entonces vamos a poner aquí 995. ¿Sale? Ya calculamos los RPMs. N320, vamos a posicionar G00, X y Z. ¿Dónde vamos a posicionar la herramienta? Bueno, vamos a posicionarla lo más cercano a la operación que vamos a realizar. Teniendo en cuenta lo siguiente, cuando nosotros hacemos el offset de la herramienta de ranurado, hacemos que esta cara sea la que coincida con el cero pieza. Quiere decir que este puntito de aquí, este de aquí, es el que va a tener la referencia. Entonces, si yo lo mando a X 37, Z menos 35, se va a ubicar aquí. ¿Sí? Algo por ahí. Si empiezo a hacer el ciclo en ese punto, lo que va a hacer es que la parte de atrás de la herramienta va a empezar a cortar de más. Entonces tengo que hacer que la herramienta pues avance más. ¿Qué tanto? Pues el espesor de la ranura o de la cuchilla en este caso. Entonces el posicionamiento sería en X. Tengo 37, voy a darle 2 milímetros más, que serían 39. Y Z, ¿dónde empieza la ranura? En 35. El espesor de la cuchilla es de 2 milímetros, entonces tengo que posicionarla en 37 menos 37.5 para que no quede dentro del material que requiero. ¿Vale? Entonces ahí se posiciona N330, inicio con el ciclo de ranurado eje 75 y aquí sería la variable R. Entonces aquí me marca que la profundidad de la ranura va a ser de 4 milímetros. No es mucho, pero para que haga dos cortes voy a dejarlo que sea el retroceso de 2 y entonces el corte también sería de 2 milímetros para que lo haga en dos pasos. Ok, entonces esa sería la primera línea. N340 para la segunda línea. Nuevamente indicamos el G75. Aquí iría la variable X, Z, la P, la Q y la F. Entonces X va a ser el diámetro hasta dónde va a llegar la cuchilla, es decir, hasta dónde va a penetrar. ¿Vale? Hasta acá. ¿Qué profundidad es esta? Bueno, aquí no me marcan este diámetro, voy a tener que calcularlo. Entonces el diámetro del cilindro mayor es de 37. La profundidad que va a tener con respecto a ese punto sería de 4. Pero aquí me está marcando lo que sería un radio, ¿ok? De 4. Quiere decir que en la parte inferior debe de tener el mismo valor.
4. Entonces 4 y 4 serían 8. Menos 37 me daría un diámetro aquí de 29. Entonces hasta ese valor es el que tiene que bajar la herramienta, hasta un diámetro de 29. Z, yo tengo que la ranura empieza en 35 y termina en 5 más, lo que me daría hasta aquí una longitud de menos 40. ¿Ok? P va a ser la profundidad de corte. ¿Cuánto va a bajar por cada penetración? Entonces le dijimos que va a ser de 2. Baja 2, sube 2 y baja 2 y sube 2. ¿Ok? Entonces aquí te voy a decir que va a ser 2. Pero recordemos que en este valor me lo piden micras. Entonces sería 2000. Q es, una vez que baje, cuánto va a avanzar la herramienta para hacer la siguiente operación. ¿Sale? Entonces aquí pues vamos a decirle que lo que va a avanzar sería de 2 milímetros como máximo. ¿Sale? Puede avanzar menos dependiendo la cantidad de material que sobre para el siguiente corte. ¿Vale? Y aquí la F, entonces la F vamos a reducirla a 1/4, pero vamos a tener que calcularla porque las RPMs que nos dieron pues son diferentes a las que tenemos aquí en el ciclo de desbaste anterior. Entonces vamos a calcularla. Entonces decimos que serían 995 por 0.7, que es el avance por revolución. Nos darían 696.5, 697. Entonces 697 entre 4, porque hay que reducirla a la cuarta parte, nos daría un valor de 174.25, 174. Entonces 174, ¿vale? Ya está. Entonces termina la herramienta, hacer el ciclo y se posiciona aquí, ¿sale? De aquí la tengo que mandar a la siguiente ranura. Entonces lo primero que voy a hacer es subirla verticalmente. No la puedo subir en diagonal porque va a chocar con el siguiente diámetro. Entonces la subo diagonal, verticalmente hasta, tiene 48, voy a subirla hasta 50. Entonces N350 sería G00 X 50 Z menos 40. ¿Ok? N360. Ahora sí, de aquí la voy a desplazar al siguiente punto, que sería aquí igual. Sumar este 45, este 5, este 35 y el espesor de la herramienta. Entonces deberían ser 85, 87.5 en Z. Entonces sería G00, X50, Z menos 87.5. ¿Okay? Disculpe, profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Si el espesor de la herramienta es de 2.5, en la primera ranura solamente cortó ese espesor, o sea, y faltaría otro 2.5 para llegar a lo ancho, que sería 5. ¿En esta? Ajá. Ah, bueno, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, aquí ya lo posicioné en 37.5. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces sí, la sí. herramienta no la puedo hacer más delgada, no se ve tanto. Digamos que es aquí, ¿no? Entonces yo ya di este primer punto de referencia, ¿sale? Y en el G75 yo ya le estoy diciendo hasta dónde va a llegar. Entonces, lo que va a hacer el ciclo es que va a cortar esos 2.5 primero, va a bajar, va a subir y después va a avanzar lo que le haga falta, los 2.5 que le hacen falta o 2, ¿sale? Va a bajar, va a subir. ¿Hasta dónde va a terminar de hacer eso? Hasta estos 40. Entonces, este es su límite. Entonces yo ya no necesito ponerle, no sé, que avance 2.5 porque aquí el ciclo ya le está diciendo cuánto tiene que avanzar y hasta dónde tiene que llegar. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 50, va a empezar a repetir el ciclo, ¿sale? Va a empezar a cortar hasta que llegue a esta longitud, ¿sale? El mismo ciclo va a empezar a sumar las distancias que tiene que ir avanzando hasta que llegue a 50. Entonces, por eso es que ahí ya no le puse más, ¿sale? Ah, vale, profe, ya lo entendí. Gracias. Vale, ok. Entonces, aquí igual estamos en 87.5, que sería el posicionamiento, que sería aquí, ¿vale? Entonces, ahí ya está la herramienta y empiezo con el ciclo. N
370, G75 y nuevamente R. Ok, en este caso, la altura me marca que va a ser de 6, la profundidad de la ranura. Quiere decir que aquí en la parte inferior también va a tener 6, ¿vale? Entonces, para poder calcular este diámetro, que es el que me piden en el siguiente bloque, lo único que tendría que hacer es sumar este 6 con este otro 6 que no lo ponen, que ya es que ya viene implícito. 6 y 6 y 12 menos el 48 me daría 38, me daría 36, ¿ok? Entonces el diámetro al que tiene que llegar la herramienta o la profundidad a la que tiene que llegar en este caso sería 36. Entonces aquí R le voy a decir que corte o que retraiga de 3, N 380, X 34, ya lo calculamos, Z, ¿hasta dónde tiene que llegar? Ah, bueno, entonces decimos que serían 40, 85 más 8 serían 93. Hasta este punto serían 93. Es decir, que el ciclo va a hacer esto, va a estar repitiendo este proceso hasta que le marque una longitud de menos 93. En menos 93 se va a detener y ahí se acabaría el ciclo. Entonces va a empezar a hacer todo el desbaste de forma automática, ¿sale? Entonces hasta que registre esa longitud, entonces ahí sería menos 93. Aquí me faltó G75. Ok. La P. ¿Cuánto va a bajar de corte? Va a bajar 3 milímetros, pero recuerden que aquí hay que expresarlo en micras, entonces serían 3000. La Q. ¿Cuánto va a ir avanzando? Igual de 2 milímetros, entonces aquí le pongo 2000. Y el avance sería de 174. ¿Vale? Entonces ya queda ese ciclo. Entonces igual lo va a estar repitiendo hasta que llegue a la longitud. Una vez que llegue a la longitud de 93, termina el corte y ahí se queda. ¿Vale? Entonces, siguiente. Entonces, esta herramienta pues ya hizo sus dos operaciones, ¿no? Ya no la voy a necesitar. Entonces de aquí la mando a la referencia y de la referencia la mando al home. Referencia y de la referencia al home. Okay, entonces le pongo N390, G00, X102, Z2. Después N400, G28, U0, W0. N410, M05. ¿Ok? Y entonces en esta parte ya fue donde yo hice las ranuras. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado del todo claro del por qué salió algo? ¿No? ¿Todo bien? Vale. No, profesor. Vale, entonces seguimos. Entonces ya terminé la figura, ahora voy a empezar a hacer la rosca. ¿Vale? Entonces cambiaría de herramienta a una de 60 grados. Sería esta. Ok, entonces voy a utilizar la herramienta a 60 grados. Entonces, N420, posiciono G00, X102, Z2. Entonces la herramienta se posiciona en el punto de referencia, que sería algo así. Y de aquí ya la mando a acercarme para hacer el roscado. Entonces, N430 sería un G00. X lo voy a mandar a 50. El diámetro de la rosca aquí es de 48, entonces la voy a subir 1 milímetro. Y Z serían 35 más 5, 40. Entonces, si yo la pongo en 40, empezaría ahí. Voy a hacer que empiece un poquito más atrás, por lo menos 2 milímetros. Entonces, Z sería 38, bueno, menos 38. ¿Ok?
Y ahora sí, ya está posicionada para iniciar la rosca. Entonces, N440. Empiezo con el ciclo de roscado, que sería G76. Lleva la variable P, lleva la variable Q y lleva la variable R. Entonces, la primera variable lleva 3 pares de números, que sería el número de pasadas, el ángulo de salida de la herramienta y el ángulo de la rosca. La primera Q sería la profundidad de los cortes y la R sería el material para acabado. Entonces eso lo voy a tener que calcular y algunas lo voy a tener que sacar de tablas. Entonces N450, nuevamente G76, X, Z, P, Q, R y F. ¿Ok? En este caso X pues va a ser el diámetro de núcleo, hay que calcularlo. Z sería la longitud a la que va a llegar la rosca, que sería sumar todas las longitudes hasta este punto. Puedo sacar. Esta P sería la altura de la rosca. Esta segunda Q sería la profundidad del primer corte, que lo sacamos de tablas. R es para indicarle el ángulo de la rosca, si es que va a ser. Si va a ser una rosca recta, como es en este caso, pues sería 0. ¿Vale? Indicándole que no va a tener ninguna pendiente. Y en este caso F, pues sería el paso de la rosca, que es este que me están dando aquí, de 3.0. Entonces se lo puedo poner de una vez, ¿sale? Sería de 3. Ok, ahora sí vamos a empezar a calcular los valores que me pide. Pero antes de eso, pues hay que obtenerlos, ¿no? Entonces para eso vamos a tener que sacar esos valores de la tabla. Ok, de esta tabla, que la tienen creo que en la práctica 3, o sea, se las pasé. Ok, bueno, ¿cómo entramos? Vamos a entrar con el paso de la rosca. Para ese ejercicio el paso de la rosca sería de 3. Y de ahí pues ya obtenemos la altura o profundidad de la rosca, el número de pasadas recomendables y la profundidad del primer corte, ¿sale? Entonces obteniendo esto empezamos a hacer los cálculos. Entonces nos vamos acá, vamos a ver. Entonces decimos que el diámetro de núcleo va a ser igual al diámetro nominal menos 2 por h, en este caso sería la altura. ¿Ok? Entonces, el diámetro nominal en este caso sería 48 porque me están marcando que es una rosca M48 o el diámetro mayor sería 48. ¿Ok? 2 porque voy a tener esa altura reflejada en ambos lados de la pieza. Entonces sería 1.887 aquí y 1.887 acá. ¿Vale? Entonces hay que restárselo 2 veces. Por eso es que sale ese 12. ¿Ok? Ah, no. 1.840. ¿Sale? Que es este el valor. Entonces, haciendo esta operación, me da un valor de 44.32. Quiere decir que este diámetro de aquí a acá va a ser de 44. ¿Ok? Entonces ya saqué ese valor. Ya obtuve el diámetro de núcleo. Ahora hay que obtener esta primera Q, que sería el corte por pasada. Y entonces para obtenerlo decimos que sería la altura de la rosca menos el valor del primer corte. Y entonces tenemos que la altura de la rosca es de 1.840 y la profundidad del primer corte sería de 0.223. Entonces hacemos esa resta. 1840 menos 0.223 me daría un valor de 1.617. ¿Ok? Ahora, este 1.617 lo tengo que dividir entre el número de cortes restantes. Entonces, el total de cortes son 12. Este es el primer corte, ¿sale? ¿Cuántos me restan? 11. Entonces, de este resultado lo divido entre 11 y me va a dar un valor de 0.147. Esta va a ser la profundidad de corte por pasada, ¿ok? Entonces, Q1 sería 0.147.
Pero aquí hay que tener en cuenta algo, que todavía me falta el valor del acabado. Entonces voy a quitar o voy a sacarlo de este valor, diciendo que Q1 va a ser mejor 140, lo voy a dejar cerrado. Le quito las 7 milésimas que le restan y entonces digo que el acabado sería igual a 0.007 por el número de cortes que voy a dar, que serían 11 con ese valor. Entonces me daría un valor de 0.077 para el acabado. Entonces ya tengo ese material. Entonces ya puedo empezar a llenar mis valores de el ciclo. Entonces digo que P, en este caso me recomiendan que son 12. El ángulo de salida sería de 60 grados. El ángulo de la rosca que voy a fabricar sería de 60. La profundidad de corte sería de, según lo que calculé aquí, 140. Acuérdense que aquí hay que darlo en micras. El sobrematerial para acabado sería de 0.077. ¿Ok? La X, el diámetro de núcleo, ya lo calculé también, que sería este, 44.32. Entonces, 44.32. La longitud de la rosca, según el diagrama, me marca que sería hasta este punto. Entonces sería 35 más 5, 40 más 45, serían 85. Menos 85. La altura de la rosca, igual viene en tabla y ya la obtuve. Entonces aquí me dice que sería de 1840, que también hay que expresarlo en micras, sería 1840. Esta Q también viene aquí en tabla, 223, también hay que expresarla en micra. Ok, y R0, ¿sale? Entonces ahí yo ya llené los valores de la rosca. Vamos a ver cuánto falta. Minutos. Okay. ¿Vale? Entonces así es como lleno esos valores. Ok. De aquí, ¿tienen alguna pregunta de dónde salió algún valor o algún dato? ¿O si No, profesor. queda entendido? Perfecto. Vale. Entonces ya hice esto. Entonces el ciclo se va a encargar de hacer los cortes. Entonces va a cortar, va a salir, va a regresar. Así lo va a hacer 11 veces más, bueno, 12 veces más el acabado. Termina y la herramienta se posiciona nuevamente en el punto de referencia. ¿Okay? Entonces ya de ahí, N460, mando a referencia G00, X102, Z2, N470, G28, U0, W0. Okay, ahí termina el ciclo. N480, M05, N490. Haríamos el cambio de herramienta para la siguiente, ¿no? Entonces, la parte exterior ya quedó, ¿sale? Ya la mecanicé tanto en los desbastes, los ranurados y el roscado. Ahora me faltaría la parte interior, que serían el barrenado. Entonces, para esto voy a tener que utilizar 3 brocas. La broca de centros, esta vamos a decirle que es obligatoria casi siempre, aunque no la indiquen, siempre es preferible meter una broca de centros para evitar que las otras brocas puedan llegar a desviarse por la longitud que tiene. Entonces esto asegura que se centren. Y ya después la broca helicoidal de 10 milímetros y una broca helicoidal de 20 milímetros. Entonces vamos a hacer 3 barrenos, ¿vale? Entonces, para eso, pues vamos a utilizar el ciclo G74. El G74 lo vamos a utilizar para las brocas más largas. Para la broca de centros no la vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces vamos a ver, antes de empezar con el ciclo. Sale, entonces nos quedamos para
hacer el barrenado. Entonces, sencillo, prendemos nuevamente, hacemos el cambio de herramientas, T04, 04, N500, M03, y aquí hay que calcular las RPMs. Entonces, en este caso, las RPMs van a estar en función a el diámetro de la broca que voy a utilizar. Entonces, para la broca de centros, básicamente se calcula para el diámetro de la punta. Bueno, ya las conocen, ¿no? La punta es muy reducida. Y vamos a decir que en este caso las brocas oscilan entre 3 milímetros y 5 milímetros el diámetro de esa punta. Vamos a decir que en este caso va a ser de 5 milímetros. ¿Ok? Para el cálculo. Entonces vamos a calcular esas RPMs en función a la velocidad de corte que me indican aquí para desbaste y el diámetro de la broca que voy a utilizar, que sería de 5 milímetros para de centros. Entonces calculamos esas RPMs. Entonces serían 150 por 1000, nos daría 150,000 entre 3.1416 por el diámetro, que en este caso serían 5, nos daría un valor de 9,549. Es un valor elevado, pero es correcto. ¿Ok? Lo que hay que tener en cuenta en esta situación es que, por ejemplo, la fórmula que tenemos es para calcular las RPMs, básicamente es para una herramienta de un solo filo. ¿Ok? En el caso de de los buriles o de los insertos, pues únicamente vamos a tener un filo de corte sobre la superficie de la pieza. En el caso de las brocas, cortadores, rimas y otras herramientas, vamos a tener 2, 3, 4, 6 filos haciendo contacto sobre la pieza pues al mismo tiempo. Entonces en este caso vamos a tener 2 filos interactuando. Entonces este valor que tengo aquí lo voy a dividir entre 2 por esa razón. Entonces lo divido entre 2 y me va a dar un valor de 4774.6. Entonces vamos a dejarlo en 4775. Entonces aquí le pongo que serían 4775 las RPMs, ¿sale? Es elevado, pero en las brocas casi siempre va a dar así, va a dar un valor relativamente alto en RPMs. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer en principio es que vamos a decir que esta va a ser la broca. Entonces la broca de centros pues va a ser la broca más delgada. Y lo que vamos a hacer es únicamente hacer un pequeño corte, precisamente para que nos sirva de guía para las siguientes brocas o los siguientes barrenos. Entonces la broca la voy a posicionar más o menos por ahí. Siempre al centro de la pieza, es decir, el primer punto de la broca siempre va a ser X0 y siempre la voy a dejar un poco alejada de la cara. En este caso Z2. Entonces N510. Voy a mandar con un G00 al punto de referencia que sería X0, Z2. N520, G01, X se mantiene en 0 y Z va a avanzar hasta -5, ¿sale? Únicamente es para hacer la guía de los demás barrenos. Entonces no tiene que cortar tanta profundidad. F la voy a manejar con la velocidad de desbaste que había utilizado al principio, que sería de 353. Entonces 353, o la pueden calcular si gustan. Entonces sería de 4775 por 0.7, pero les va a salir un valor medio alto. Entonces mejor así. Ok, entonces hace el barreno, N530, regresa, G00,
X se mantiene en 0 y Z la mando a 2. ¿Vale? Entonces la herramienta corta y regresa. Eso es lo único que va a hacer. Entonces de aquí yo ya la mando a Home. N540, G28, U0, W0. Ok. N560, M05 para Lucillo. N570. Hago el cambio de herramientas. T0505. N580. M03. S igual. Nuevamente calculo las RPMs para esta segunda broca. Entonces serían 150 por 1000, 150.000 entre 3.1416 por el diámetro. El diámetro de la siguiente broca va a ser de 10 milímetros. Entonces por 10 me daría un valor de 4.774. Esto lo divido entre 2. Y el valor de las RPM sería de 2.387. Ok, ya lo calculé. N590. Igual posiciono G00, X0, Z2. Y después de ahí pues ya empezaría el ciclo, el G74, N600, G74. Ok. El G74 va a llevar dos bloques de información. El primero sería R, que sería la retracción. Entonces vamos a decir que esta va a ser la broca. Va a llegar aquí, esta es la de 10 milímetros. Ok. La R es la retracción que va a tener la broca, entonces va a cortar y va a salir, ¿sale? Igual que con el G75, esto es para que la viruta que se va acumulando en las en la hélice no llegue a trabar la herramienta y se pueda llegar a romper. Entonces va a entrar, va a salir, se deshace de la viruta lo más que puede y nuevamente continúa con el proceso. Y esto es porque va a ser un barreno pues relativamente profundo, ¿sale? Entonces, por eso es que el ciclo lo maneja así. Entonces, esta R, ¿cuánto va a retroceder? Vamos a decirle que sea de 10 milímetros, ¿sale? Siguiente, N610, nuevamente G74. Aquí no manejo X porque no va a subir, se va a mantener ahí. Entonces, voy a poner que es Z. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta menos 70. Sería la profundidad del barreno. Después va una variable Q. Esta variable Q es el contrario de la R. Esa indica cuánto es lo que va a entrar. Entonces Q es cuánto entra y Z y R cuánto sale. Q y R. Q y R. ¿Ok? Entonces aquí sería lo mismo. Sería 10. Solamente que en esta variable me lo pide en micras. Entonces sería 10.000. Y por último el avance. Igual le voy a dar el avance de 353. ¿Vale? Ahí no voy a mover. Y eso es todo lo que lleva este ciclo. Entonces lo que va a hacer el ciclo es que va a entrar 10 milímetros, sale 10 milímetros, después otros 10 milímetros para hacer 20 y así sale, después 30, sale 40, así hasta que llega hasta menos 70, ahí termina y se posiciona nuevamente en la referencia. Okay, entonces ahí termina. N620, mando a Home, G28, U0, W0, N630, M05, N640, M06, T0606, N650. Calculo las RPMs para esta nueva broca. Ok. Entonces serían 150.000 entre
3.1416 por el diámetro de esta broca. Ahora va a ser de 20. Entonces aquí sería 20. Y me va a dar un valor de 2387. Esto igual entre 2. Y me va a dar un valor de 1194. ¿Vale? Entonces ya calculé esas RPMs. Ok. Entonces ya lo calculé. La broca ahora es más grande, la de 20 milímetros. Y ahí se posiciona. N660. Referencia G00 X0Z2. ¿Sale? Se posiciona. N670 G74 igual R. N680 G74 Z, Q y F. ¿Okay? Entonces R es la retracción. ¿Cuánto va a salir? Igual le voy a poner de 10. Z, ¿hasta dónde va a penetrar? En este caso ya es menos. Va a llegar únicamente hasta 35. Menos 35. Q va a igual entrar 10. Entonces le pongo 10.000. Y F, pues sería la misma velocidad de avance. 353. ¿Vale? Entonces lo mismo, va a entrar 10 milímetros, sale 10 milímetros, entra 10 milímetros, sale 10 milímetros, hasta que llega menos 35, ahí nada más entraría 5 milímetros y ya, regresa. ¿Okay? Entonces ya el ciclo hace los cortes de forma automática. N690, G28, U0, W0, N700, M05, N710, M30. ¿Ok? Y entonces así es como quedaría este ciclo, el ciclo de barrenado. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado de todo claro? ¿De dónde salió algún valor? Todo bien, ¿Sí? ¿Todo profe. bien? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo correríamos en el simulador. ¿Vale? Entonces, vamos a salirnos de aquí. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces abrimos la aplicación y vamos a empezar a configurar. Tamaño de la pieza es de 101.6 al iniciar. La longitud vamos a dejar en 200 y vamos a decirle reemplazar. ¿Vale?
Y de aquí vamos a montar las herramientas. Entonces la primera pues va a ser de 80 grados. Ok. Longitudes, ancho, esto lo dejo normal. Y de aquí lo único que hago es insertarla en la estación 1, ¿sale? Que es la que está aquí. La herramienta 2 sería la de 35 grados. Esto no lo muevo. Longitud 12 milímetros, espesor 3. Y el radio de la nariz vamos a dejarlo de 4. Entonces, igual. Lo seleccionaríamos en 2 y ya estaría ahí. La 3 sería la de ranurado. Ok, normalmente ranurado, esto lo dejamos así, nada más verificamos que sea de 12, el ancho del inserto vamos a decirle que sea de 2.5 y esto vamos a reducirlo a 2. Ok, lo mismo, selecciona torreta y la montamos en la 3. Después la 4, vamos a seleccionar la herramienta de arroscado, aquí lo dice, cuando lo mueven aquí les aparece. Tiene un único inserto, el ancho de E, que sería la punta, vamos a dejarla en 3, el espesor de 3. Y lo mismo, la montamos en la estación número 4. Después las brocas. Entonces para esto seleccionamos la que dice taladro. En este caso, la biblioteca no tiene una herramienta, una broca de centros como tal. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es configurar el diámetro. Entonces el diámetro que habíamos utilizado para calcular las RPMs era de 5. Entonces el diámetro que vamos a utilizar. La longitud la vamos a dejar en 100. De todas formas no vamos a utilizar tanta longitud, pero bueno, aquí no hay problema. Le decimos aceptar. ¿Sale? Y lo mismo, herramienta en la 5. La de taladro, igual volvemos a utilizar la misma, nada más que aquí vamos a tener que configurar el diámetro. ¿Sale? Entonces para barreno siempre va a ser la misma, lo único que vamos a tener que cambiar serían los diámetros. Entonces ahora sería de 10, le decimos que sí y la mandamos a la estación número 6. Y la última broca, que sería seleccionar la misma, y ahora aquí en diámetro ponerle 20, ok, y mandarla a la estación número 7, ok, y entonces aquí tendría mis 7 herramientas. Ya que estoy ahí, pues sería configurarlas. Entonces, la vez pasada habíamos configurado hasta la rosca, ¿no? Vamos a configurar ahora nada más lo que serían las brocas. Entonces me voy al modo MDI, programa, MDI. Aquí le voy a poner M06. Empezamos desde la broca 5. Entonces sería T0505. M06 input. T0505 input y le doy ciclo start. ¿Vale? Y ahí está la broca. Entonces aquí me voy a ir a configuración de la pieza de trabajo, posicionamiento rápido y le voy a dar que sea al centro. Le digo aceptar. ¿Okay? Y ahí ya posiciona rápidamente la herramienta en el centro de la pieza. ¿Vale? Entonces de aquí me voy a ir a menú offset, geométricos. En mi caso ya están configuradas las herramientas, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Entonces me voy a ir a la G05, la geométrica número 5, y voy a llenar o sobreescribir los datos. Y aquí me dice que el valor de U sería X menos 480 y le doy input, ¿sale? Y debe de registrar el valor. Después cambio de columna a Z y sería Z menos 320 y nuevamente input, ¿sale? Entonces esto ya los registró. Me voy a home, mando a referencia. Ok, aquí ya están en 0. Y hago lo mismo para la herramienta 6, entonces me voy a MDI, programa, MDI, M06, T0606, le doy ciclo start, hace el cambio de herramienta, otra vez me voy a posicionamiento rápido, al centro, y ya es una broca más grande, y hago lo mismo, menú offset, geométricos, y me voy a la número 6, ok, sería este.
Entonces aquí, pues X sería menos 480 también, que es el valor que me está dando aquí. Input. Y Z, pues igual sería 320. Z menos 320. Input, ¿sale? ¿Por qué salen los mismos valores? Pues porque básicamente las referencias de la broca son lo mismo, tienen la misma longitud, entonces, y el mismo posicionamiento que sería el centro de la pieza. Entonces, para X y para Z, pues van a dar los mismos valores. Lo único que varía sería el diámetro, pero aquí no configuramos o no toma en cuenta ese valor. Entonces, por eso es que ahorita todos los valores van a ser iguales para las brocas, ¿sale? Entonces nos vamos a Home. Y otra vez hacemos el cambio de herramienta. MDI, programa, MDI, M06, T0707. Y damos ciclo start. Y otra vez posicionamiento rápido al centro. Ya es la broca más grande. Y nuevamente nos vamos a menú offset, geométricos. Nos vamos a la 7, igual X menos 480. Ahora para la columna de Z, Z menos 320. ¿Sale? Entonces ahí ya configuramos las herramientas. Ay, caray. Ok, entonces vamos a jalar el programa. Entonces nos vamos a editar. Programa, librería. Vamos a crear un nuevo programa. Sería O0012. O0012. Hay que desbloquear el... ahí está. Damos insert, ¿sale? Y aquí ya creo el 12. Entonces abrimos el archivo, abrir, no. Y nos vamos a abrimos y ya nos da, si configuramos bien las herramientas, nos debe de dar las referencias sobre la pieza, ¿sale? Aquí las sombras y los trazos pues están sobre la pieza, quiere decir que si configuramos bien las herramientas. Entonces lo único que hay que hacer a partir de aquí sería automático y ciclo start. Y ver cómo ejecuta el programa. Ok, entonces así es como quedaría. Vamos a ver. Ok, aquí en la rosca me dice que es
paso 3, 44.3, ok, está dentro de los parámetros y los barranos y todo. No es que se sobrescribe, pero bueno, ahí está. Ok, entonces, de esto, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran corroborar, alguna observación? No, profesor. Ok, vamos a ver una parte de la práctica que hicieron anteriormente, que tuvieron algunos errores, nada más como dato, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sería esta? Entonces, en esta práctica, particularmente se le solicitaba esta rosca interna, ¿ok? Y entonces, si llegaran a tener un ejercicio similar más adelante, por X o Y razón, para poder calcular esto, lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, el diámetro de la rosca, este M27 es el diámetro mayor, ese es el diámetro al que va a llegar la herramienta, ¿vale? No, ese no se puede modificar. Lo que voy a calcular yo sería el diámetro del barreno, ¿ok? Que en este caso sería el diámetro de núcleo de la rosca, es decir, el diámetro menor que se tiene que hacer para esa situación. Entonces, bajo este contexto, pues tendría que hacer un cálculo similar al que hicimos hace rato. Entonces, vamos a ver. Aquí me dice que la rosca sería una M27 de 2.0. Entonces, en la tabla de esta, tendría que entrar bajo ese parámetro, el paso. ¿Okay? Entonces sería 2.0, ¿sale? Me da la profundidad, que sería 1.227, el número de pasadas 8, y la pasada del primer corte sería 247. Entonces, según lo que habíamos visto, como lo habíamos calculado anteriormente, pues sería algo similar. Entonces aquí decimos, por ejemplo, que el diámetro del núcleo va a ser igual a el diámetro nominal menos 2 por la altura. ¿Ok? Entonces, el diámetro nominal ya vimos que es de 27 al diámetro al que hay que llegar. Entonces quedaría como igual a 27 menos 2, que va a multiplicar a la altura. Y en este caso la altura para un paso de 2 dice que es de 1.227. ¿Ok? Entonces esto nos daría serían 2.27 menos 2 por 1.227 sería igual a 24.546. 24.546. Entonces, este valor que tenemos aquí sería el valor del orificio que vamos a tener aquí, ¿sale? Entonces, aquí pues tendría tal vez que meter una broca de diámetro 22 o diámetro 20, sí, 22, y después cilindrar hasta llegar a 24.5, 546, ¿no? Y ya dejar el diámetro que requiero.
Entonces, para llenar el ciclo en este caso, tendría que quedar de la siguiente forma. Entonces sería el posicionamiento G00X. ¿Dónde lo voy a tener que posicionar? Pues voy a tener que posicionarlo en un valor más bajo que este. ¿Ok? Si es de 24.546, tendría que dejarlo, no sé, 2 milímetros abajo para que no roce sobre esa superficie. Entonces, el punto de referencia sería 22.546. ¿Sale? Z, ¿dónde va a empezar la rosca? O bueno, previo a la rosca. Empieza desde aquí. Entonces vamos a dejarlo en Z2. Un poquito alejado. Z2. Indicamos el ciclo de roscado G76, P, Q y R. El siguiente sería G76, X, Z, otra vez P, Q, R y F. ¿Sale? Entonces, para P, ¿cuántas pasadas me están dando? Me están diciendo que serían recomendables 8. Entonces sería 0,8. El ángulo de salida vamos a dejarlo igual en 60. Vamos a dejarlo en 90, que salga recto por cualquier cosa. Y el ángulo de la rosca sí va a ser de 60 grados. Esta pues hay que calcularla como ahorita lo hicimos. Ahorita vemos eso. Y R sería para acabado. Igual hay que calcularlo. Entonces X. En este caso, ¿hasta dónde va a llegar la herramienta? Pues hagan de cuenta que la herramienta va a empezar... Que la herramienta va a empezar aquí abajo. ¿Sale? Va a cortar, va a salir, va a regresar, va a ir enterrándose. Es decir, en este caso va a ir subiendo. ¿Sale? ¿Hasta dónde va a subir? Hasta 27. Entonces ese es el valor que habría que indicarle ahí. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 27. ¿Sale? Z. ¿Cuál va a ser la longitud de la rosca? 50. Aquí me marca que sería el 50. Sería menos 50. La altura de la rosca nos dice que es de 1.227. Aquí se expresa en micras, serían 1227. La profundidad del primer corte sería de 247. R, recordemos que es el valor de la pendiente para que si queremos una rosca cónica o recta, en este caso es recta, sería 0. Y F sería el paso. Entonces aquí el paso es de 2. ¿Ok? Entonces para calcular esta Q, lo mismo que hicimos hace ratito. Entonces Q1 sería igual a la altura de la rosca, que sería H, menos Q2. ¿Sale? Esto quedaría... Esto quedaría... Entonces H sería este valor. Sería 1.227 menos Q2 sería este valor. 0.247. Esto me daría un valor de... $1.227 menos
0.247, 0.98, 0.98, ¿sale? Entonces, este 0.98 hay que dividirlo entre el número de cortes restantes. Ya di el primer corte, me recomiendan 8, quiere decir que aquí lo tendría que dividir entre 7. Entonces, entre 7. Me daría un valor de 0.14. 0.140. ¿Ok? Entonces, Q1 sería igual a 140.140. Recordando que de aquí tengo que tomar para el acabado. Entonces voy a quitarle una centésima o 10 milésimas. Entonces Q1 quedaría como 0.130 y R quedaría como 0.010 por... ¿Cuántos cortes van a dar? 7. Esto sería igual a 0.070. ¿Ok? Entonces ya obtuve los valores que me hacían falta. Entonces para Q sería 130 y R sería 0.07. ¿Sale? Y así es como llenaría, en el dado caso de que en algún ejercicio hubiera una rosca interna, así es como tendrían que tomar la información para poder elaborarla. ¿Ok? Entonces ya nada más sería hacer esa programación. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas ahí? Ninguna, profesor. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, bueno. En el examen vamos a llegar nada más hasta la parte de